Mi papá se levantó en medio de mi fiesta de cumpleaños número 31, frente a 40 personas, y anunció que nunca me amó de verdad, que el hijo de mi madrastra era el hijo que siempre quiso. Lo dijo sosteniendo un vaso de whisky con voz firme, como quien lee el resultado de un partido de fútbol. Yo no lloré. Doblé la servilleta, me levanté, le sonreí, una sonrisa que salió de un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí, y le dije gracias. Luego salí, y nunca más volví. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lucía Garza. Tengo 31 años. Soy arquitecta, o al menos eso dice la placa que nunca llegué a colgar en la puerta de ningún despacho mío, porque durante años el único despacho donde trabajé tenía el nombre de otra persona en la fachada. Mi papá se llama Arturo Garza, 63 años, ingeniero civil jubilado, el tipo de hombre que te da un apretón de manos antes de abrazar y que confunde el silencio con dignidad. Se casó con Patricia cuando yo tenía 8 años. Patricia también es arquitecta. Así fue como entró en nuestra vida como consultora de un proyecto que mi papá estaba coordinando. Ella tenía 41 años, 2 divorcios a cuestas y un hijo de 12 llamado Eduardo, a quien mi papá adoptó emocionalmente, incluso antes de firmar cualquier papel. Crecí en una casa donde había espacio para todos, menos para que yo ocupara mucho espacio. No hubo violencia, no había gritos, ni puertas azotándose, ni palabras que puedas repetirle a un psicólogo para que las anote inmediatamente en negritas. Era sutil. Era la resta constante de algo que apenas sabía que tenía derecho a conservar. El crédito por mi propio trabajo. Empecé a ayudar a Patricia en sus proyectos cuando tenía 16 años. Ella decía que era para que yo aprendiera. Yo creí que era amor. Hice planos arquitectónicos mientras estudiaba para mi examen de admisión a la universidad. Redibujé fachadas que ella había esbozado mal. Calculé proporciones mientras ella atendía clientes en el despacho de cristal que mi papá le había financiado en Avenida Providencia, en Guadalajara, con una placa dorada que decía Patricia Garza Arquitectura. No había ningún Garza en esa placa que se refiriera a mí. Me gradué de la UDG con mención honorífica. Mi papá apareció en la ceremonia con Patricia y Eduardo. Me abrazó a la salida del auditorio y me dijo que lo había hecho bien, considerando que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Considerando. Como si mi logro necesitara un asterisco para ser válido. Patricia sonrió. Eduardo me saludó con un asentimiento de cabeza. Habían traído un ramo de flores, pero era más pequeño que el que Patricia le había regalado a Eduardo cuando se graduó de la preparatoria. Entré a su despacho como colaboradora después de graduarme. Ese fue el nombre que le dio. Colaboradora. No asociada, no arquitecta junior, no socia. Colaboradora, como quien dice que ayudas, pero no decides y definitivamente no firmas. El sueldo estaba por debajo del mercado. Ella lo justificaba diciendo que yo estaba aprendiendo, que la experiencia tenía valor, que cuando el despacho creciera, yo crecería a la par. El despacho creció. Mi sueldo se quedó estancado por 2 años. Los proyectos que yo desarrollaba salían con su firma, a veces también con la de él. Eduardo había empezado a estudiar arquitectura y Patricia lo presentaba ante los clientes como el futuro del despacho, a pesar de que él apenas sabía la diferencia entre un plano de azotea y un plano de conjunto. Aprendí a no quejarme. Aprendí que quejarme activaba un mecanismo que solo entendí años después. Mi papá se alineaba con Patricia. Patricia lloraba o se portaba fría, y yo pasaba la semana siguiente sintiendo el peso de ese silencio que pesa más que cualquier discusión. Así que me quedaba callada. Y seguía dibujando. Hubo un proyecto en especial. Una residencia en Zapopan, una clienta particular que había llegado a mí por recomendación de una maestra de la facultad. Pasé 3 meses en ese proyecto. Investigué el terreno, hice los estudios de asoleamiento, diseñé cada espacio tomando en cuenta la forma en que vivía la familia. La clienta, una mujer de mediana edad llamada Gloria,
Me marcaba directamente, me mandaba referencias, platicaba conmigo sobre la doble altura que siempre soñó tener en la sala. Gloria era mi clienta, no de Patricia. Pero cuando se finalizó el proyecto y llegó la hora de la entrega, Patricia pidió que lo presentáramos juntas. Dijo que era importante para el despacho mostrar un frente unificado. Me senté a su lado en la junta con Gloria. Abrí mi laptop, mostré los renders que me había tomado 2 noches terminar, y cuando Gloria me miró y me dijo, «Eres muy talentosa, ¿eh?». Patricia sonrió, inclinó ligeramente la cabeza y respondió que yo había tenido una buena orientación. Gloria me miró por un segundo. Yo sonreí. Cerré la laptop. Esa noche, me quedé sentada en mi carro en el estacionamiento del despacho durante 20 minutos. No por coraje. Era ese cansancio específico de darte cuenta de que la situación no ha cambiado, que nunca cambia, y que sigues esperando algo que la otra persona jamás te va a dar por voluntad propia. Encendí el carro. Me fui a casa, y en el camino me detuve en el semáforo de Avenida López Mateos y pensé, con una claridad que no había tenido antes, estoy sosteniendo el éxito de otra persona con mi talento. Y esa otra persona nunca me va a dar el crédito, porque si me lo da, deja de ser indispensable. Esa noche no cambió nada de forma inmediata, pero abrió una grieta. Y las grietas, si no las tapas, crecen. El problema de ser invisible dentro de tu propia casa es que aprendes a volverte invisible en todas partes. No me daba cuenta de cuánto había internalizado eso hasta que empecé a perder oportunidades que yo misma estaba saboteando. Había un concurso público de arquitectura para la remodelación de un espacio cultural en el centro de Guadalajara. Recibí la convocatoria por correo, reenviada por una maestra de la facultad que aún seguía mi trabajo. Me le quedé viendo durante 3 días. Sabía que tenía la capacidad. Sabía que el tipo de proyecto que pedían era exactamente lo que yo hacía bien. Espacios que respetan el entorno, que crean flujo sin imponer la forma. Pero no me inscribí. Me quedé esperando a que Patricia mencionara el concurso para ver si iba a querer participar. Y lo mencionó. Dijo que ellos se iban a inscribir, que Eduardo iba a liderar el proceso creativo y que yo podría ayudar con la documentación técnica. Yo estaba más calificada que Eduardo para liderar ese proyecto en todos los sentidos técnicos y prácticos que pudieras medir. Pero no dije nada. Ayudé con el papeleo. No ganaron. Y mientras Patricia analizaba qué había salido mal, mirando el respirador con esa expresión de quien no logra entender por qué el mundo no reconoce su valor, yo estaba en el escritorio de al lado pensando en lo diferente que podría haber sido ese proyecto si yo lo hubiera firmado. Tampoco dije eso. El patrón se me fue aclarando poco a poco, como cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezas a ver los contornos de lo que siempre estuvo ahí. Patricia no me explotaba por maldad calculada. Me explotaba porque yo se lo permitía. Porque el sistema que mi papá había creado en casa, donde Patricia era el centro y yo el satélite, se había expandido al trabajo y yo había aceptado la órbita sin cuestionar. Mi papá era el tipo de persona que resuelve problemas prácticos con facilidad y problemas emocionales con silencio. Cuando era chiquita y acudía a él con algo que me lastimaba, él escuchaba, asentía, y después de unos segundos decía, «Patricia sabe manejar mejor estas cosas. Habla con ella», como si los sentimientos fueran una especialidad técnica que había subcontratado a su esposa. Con el tiempo, dejé de acudir a él. Lo que no esperaba era que un día él acudiera a mí, no para ayudarme, sino para decirme algo que yo no pedí escuchar. Eso pasó 6 meses antes de mi cumpleaños número 31, una tarde de domingo en la que fui a comer a su casa, algo que hacía una vez al mes, más por obligación que por ganas. Patricia estaba de viaje en una expo de arquitectura en la Ciudad de México. Eduardo estaba en la casa, comiendo frente a su laptop. Mi papá y yo estábamos en la terraza, tomando café, en ese silencio que habíamos aprendido a llamar compañía. Entonces dijo sin mirarme, como quien hace un comentario sobre el clima, «Lucía, sabes que estoy muy orgulloso de Eduardo». Le dije que lo sabía. Va a llegar lejos.
Tiene la intuición de su madre y la determinación que siempre quise ver en un hijo. Hice una pausa. Qué bueno, papá. Tú también tienes talento. Pero es diferente. Patricia siempre ha dicho que eres más técnica que creativa, que haces bien lo que te mandan a hacer. Miré hacia el jardín. La bugambilia estaba floreciendo. Era una tarde demasiado bonita para esa frase. ¿Estás de acuerdo?, preguntó. No respondí. Le di un trago a mi café, y él cambió de tema como si no hubiera dicho nada. Me fui más temprano. En el carro, mi mano se quedó quieta sobre la llave por un minuto entero sin girarla. No era por tristeza, era esa sensación específica de cuando entiendes que el problema no es nuevo. Simplemente acabas de ver su tamaño real. Hace bien lo que le mandan a hacer. Eso era lo que él pensaba de mí. Eso era lo que Patricia había sembrado en él a lo largo de los años, la versión de mí que era útil, pero no brillante, competente, pero no destacada, lo suficientemente buena para ayudar, pero no para liderar. Y él se lo había creído, porque era más fácil que cuestionar a la mujer que tenía a su lado. Esa noche abrí la computadora e hice lo que no había hecho cuando recibí la convocatoria del concurso. Busqué oportunidades de trabajo en otros estados, no con una intención inmediata, solo para ver qué existía afuera de la Avenida Providencia. Había bastantes opciones. Guardé 3 vacantes. No mandé mi currículum a ninguna. Todavía no. Pero las dejé abiertas en la pantalla por un rato como ventanas. La idea de hacer mi propia fiesta de cumpleaños número 31 surgió de una plática que tuve con mi amiga Paola una tarde de miércoles, en el café cerca del despacho donde ella trabajaba en la colonia americana. Paola y yo nos conocimos en la facultad. Se había convertido en diseñadora de interiores y trabajaba en un estudio pequeño pero respetado. Era el tipo de amiga que no necesitaba una actualización constante para seguir siendo amiga. Nos veíamos cada 2 o 3 semanas y era como si el tiempo no hubiera pasado. Le había contado sobre el domingo en la terraza, sobre lo que mi papá me había dicho. Ella escuchó con esa atención suya, sin interrumpir, sin tratar de arreglar las cosas, y cuando terminé se quedó en silencio por un momento y me preguntó, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños este año? Le dije que probablemente la familia organizaría algo, que Patricia ya había comentado sobre hacer una cena en la casa. No, me dijo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Hice una pausa, nunca lo había pensado de esa manera. En todos los años que podía recordar, mi cumpleaños había sido organizado por Patricia o giraba en torno a Patricia. La primera vez que me di cuenta de eso, de verdad fue a los 23 años, cuando ella había invitado a mi cena de cumpleaños a 3 parejas que eran clientes del despacho y que yo apenas conocía. Dijo que era una oportunidad para hacer networking. Mis amigos se quedaron en una mesa más pequeña, al fondo del restaurante. Ese año había llorado en el baño antes de apagar las velitas, así que le dije a Paola, quiero una fiesta mía, con las personas que yo elija, en el lugar que yo elija. Ella sonrió. Entonces hagamos eso. Pasé los días siguientes planeando con una atención que solía dedicar a mis proyectos de arquitectura. Reservé la terraza de un bar que me gustaba en Tlaquepaque, cerca de la universidad. Espacio al aire libre, luces en serie colgadas, vista hacia el barrio. Invité a 40 personas, amigos de la facultad, compañeros de trabajo, algunos clientes con los que había construido una relación directa, Paola y, porque todavía creía que era lo correcto, a mi familia, mi papá, Patricia, Eduardo. No le pedí opinión a Patricia sobre el menú. No le marqué para preguntarle si la fecha le acomodaba. Le envié la invitación como se la mandé a cualquier otro invitado. Fecha, hora, dirección. Patricia marcó 2 días después. La llamada empezó con un «qué sorpresa», en un tono que significaba todo lo contrario. Me dijo que le había gustado la invitación, pero que tenía algunas sugerencias sobre el lugar, que la terraza de un bar no era precisamente el ambiente más elegante para festejar 31 años, que ella conocía un restaurante en Providencia que tendría mucho más sentido, que ella le podía marcar al dueño porque era cliente del despacho. Escuché todo, y le dije que la terraza ya estaba reservada y que estaba contenta con la decisión.
Silencio de 2 segundos. Lucía, sabes que solo estoy tratando de ayudar. Lo sé, Patricia. Nos vemos. Colgué. Las manos me temblaban un poco, no de miedo. Era la adrenalina de haber dicho que no sin pedir perdón inmediatamente después. Para mí, a esas alturas, era casi una hazaña física. Mi papá marcó a la mañana siguiente. Me preguntó con ese tono neutral que usaba cuando estaba repitiendo una preocupación de Patricia sin querer asumirla como propia, si estaba segura de lo de la terraza. Le dije que sí. Él dijo que estaba bien y colgó. En los días que siguieron, Patricia le marcó a Paola para preguntarle detalles del evento. Paola me avisó y me dijo que le había respondido que cualquier duda debía dirigírmela a mí. Patricia no me marcó a mí. En lugar de eso, agregó a la lista de invitados, sin preguntarme, a 2 parejas de su círculo social. Me enteré cuando el encargado del bar me marcó preguntando por la confirmación de unos nombres que no estaban en mi lista. Le marqué a Patricia. Le dije que había invitado a algunas personas que me gustaría que estuvieran ahí. No puedes invitar personas sin avisarme, Patricia. Es mi fiesta. Pero Lucía, son amigos de la familia. Va a ser muy incómodo si no pueden ir. Respiré profundo. Si los quieres llevar, necesito saberlo antes, y la decisión es mía. Aceptó con una frialdad que yo conocía bien. La frialdad de quien no lo está aceptando, solo lo está posponiendo. Pero dejé los nombres en la lista. Una parte de mí, que todavía estaba aprendiendo a identificar, se dio cuenta de que mientras más gente hubiera en esa fiesta, más gente estaría presente para lo que estaba a punto de pasar. Yo no sabía qué era lo que estaba a punto de pasar, pero algo dentro de mí sabía que mi papá y Patricia no iban a ningún lado sin dejar huella. La semana antes de la fiesta fue un ensayo silencioso de todo lo que había soportado a lo largo de 31 años. Patricia le marcó al bar 2 veces, una preguntando por la carta de coctelería, otra sugiriendo un cambio en el acomodo de las mesas. El gerente me marcó en ambas ocasiones para confirmar si eran modificaciones autorizadas. Le respondí que no lo eran. Él fue educado, muy profesional, y no aceptó ninguno de los cambios. Mi papá marcó el jueves en la noche. Me dijo que Patricia estaba un poco molesta por la forma en que yo había manejado la situación de los invitados extra. Me dijo que podría ser un poco más flexible. Dijo la palabra flexible con ese tono suave que usaba cuando quería que yo cediera sin que sonara a orden. Le respondí que había sido completamente clara sobre cómo iban a ser las invitaciones y que no había nada nuevo que discutir. Te estás volviendo muy difícil, Lucía. Apreté el celular con más fuerza. Me estoy volviendo directa, papá. Es diferente. Colgó sin despedirse. Eso era raro. Normalmente terminaba las pláticas con un «está bien», que significaba que el asunto estaba cerrado por su lado, aunque siguiera abierto por el mío. Colgar así era señal de que me había acercado demasiado a algo que él prefería no examinar. Paola llegó de sorpresa a mi departamento el viernes en la noche. Trajo vino y esa certeza tranquila de quien sabe exactamente lo que necesitas sin tener que preguntar. Nos sentamos en el piso de la sala porque mi sillón estaba ocupado con unos muestrarios de telas de un proyecto en el que estaba trabajando, y nos quedamos así durante horas, tomando y platicando de cosas que no tenían nada que ver con la fiesta, películas, viajes que queríamos hacer, un libro que había leído y que me había prestado 3 meses atrás y que todavía no le devolvía. En algún momento me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y era la verdad, no de la forma que significa que todo está increíble, sino de la forma que significa que sigues de pie y sabes dónde estás pisando. Si llega a pasar algo mañana, me dijo, no tienes que resolverlo en ese instante. Simplemente puedes agarrar y salirte. No entendí bien a qué se refería en ese momento. Creí que estaba hablando de una situación hipotética, la típica cosa que te dicen tus amigos antes de un evento donde va a estar la familia, una especie de precaución emocional. Me fui a dormir con la ventana abierta. La noche estaba fresca, el tipo de frescura que anuncia que el invierno en Guadalajara ya viene en serio, ese frío calador que lo sientes en los huesos antes de sentirlo en la piel. La mañana de mi cumpleaños, me desperté antes de que sonara la alarma.
Me preparé un café. Me senté en el balcón de mi departamento con la taza y me quedé mirando la calle vacía del sábado en la mañana. Había una pareja de palomas en la cornisa del edificio de enfrente, un niño pasando en bicicleta con su papá al lado, una panadería abriendo su cortina de metal con ese ruido pesado y tan característico. Era una mañana completamente normal y yo estaba completamente tranquila. Eso me sorprendió. Esperaba sentir ansiedad. Siempre me ponía ansiosa cuando había algún evento que involucrara a mi papá y a Patricia juntos, en un espacio que yo había organizado. Pero lo que sentía era algo más parecido a la claridad, como si ya supiera que algo iba a pasar y hubiera dejado de intentar evitarlo. Me arreglé con cuidado. Escogí un vestido verde musgo que había comprado en una tienda de segunda mano 6 meses atrás y que nunca me había puesto porque Patricia me había dicho, cuando se lo enseñé toda emocionada, que era un color muy difícil de lucir bien. Me puse unas botas, me vi en el espejo. El color se me veía bien, siempre se me había visto bien. Llegué a la terraza a las 5 de la tarde, 1 hora antes que los invitados. El lugar estaba exactamente como lo había pedido. Mesas redondas con manteles color arena, velas en candelabros bajos, luces colgadas cruzando de un lado a otro sobre las cabezas de las personas. Al fondo, la vista hacia el barrio y los cerros a lo lejos. El gerente me recibió con un apretón de manos, todo tal como lo habíamos acordado. Probé el plato principal, risotto de hongos con un toque de aceite de trufa, y estaba perfecto. Los invitados empezaron a llegar a las 6. Paola llegó primero y se quedó a mi lado con esa presencia tranquila que es el mejor regalo que te puede dar una amiga. Mis compañeros de trabajo llegaron en parejas, con botellas de vino y abrazos largos. Una exmaestra de la facultad vino y me dijo que había seguido mi trabajo a la distancia y que me había convertido en una arquitecta a la que mencionaba en sus clases cuando hablaba sobre quién le presta atención a los detalles. Sostuve ese cumplido con cuidado, como quien sostiene algo que nunca había recibido y no quiere dejarlo caer. Mi papá llegó a las 6:40, 20 minutos después de la hora acordada. Patricia a su lado, de saco gris y aretes grandes. Eduardo 3 pasos atrás con el celular en la mano. El abrazo de mi papá duró 2 segundos, el de Patricia 4, y aprovechó para recorrer la terraza con la mirada, con ese ojo evaluador que le aplicaba a los espacios como quien pasa la mano por un mueble buscando polvo. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. La fiesta transcurrió bien durante casi 2 horas. Ese es el detalle que siempre se me escapa cuando cuento esta historia, pero ¿qué importa? Fueron casi 2 horas de risas genuinas, de reencuentros, de pláticas que no tuve que mediar ni redireccionar. Personas que yo había elegido, en un lugar que yo había elegido, comiendo la comida que yo había elegido. Estaba presente de una manera en la que no lo había estado en mis propios cumpleaños en muchísimo tiempo. Patricia hizo algunos comentarios a lo largo de la noche. Nada que pudieras tachar de ataque. Era especialista en lanzar pedradas sin dejar marca visible. Cuando una compañera mía elogió el lugar, Patricia dijo que la terraza tenía un encanto rústico, con ese tono que convierte lo rústico en una crítica disfrazada. Cuando alguien mencionó un proyecto mío que había salido en una revista de arquitectura local, dijo que ella había ayudado en el diseño inicial, lo cual era falso, pero sonaba lógico para los que no sabían. Paola del otro lado de la mesa me volteó a ver, le guiñé un ojo. Ella entendió. El problema empezó después del risotto, cuando el mesero trajo el pastel. Un pastel de naranja con cobertura de chocolate amargo que había encargado en una repostería de Santa Tere. Sencillo, sin un montón de velitas, sin toda la parafernalia. Solo el pastel y una sola vela, porque yo había decidido que con una bastaba. Cuando el mesero puso el pastel en la mesa y alguien empezó a cantar las mañanitas, Patricia se levantó. Golpeó suavemente a un lado de su copa con una cuchara postrera. ¿Puedo decir unas palabras? Se hizo esa pausa que ocurre cuando la persona que pide atención ya la tiene. Todos la voltearon a ver, porque Patricia sabía cómo entrar a un lugar y Patricia sabía cómo imponer silencio.
Volteé a ver a mi papá. Él tenía la mirada clavada en el mantel. Patricia empezó hablando de lo bonito que era ver a Lucía crecer, de cómo había seguido de cerca mi trayectoria, de cuánto le había invertido a mi formación. Esa fue la palabra que usó, invertido, como si estuviera hablando de un activo financiero. Las señoras que ella había invitado asintieron, ya conocían esa versión de la historia. Y entonces se detuvo, y volteó a ver a mi papá. Había algo en la forma en que lo vio que no entendí en ese instante. Era una especie de señal, como si esa mirada fuera su entrada al escenario, y mi papá se paró. Arturo Garza no era un hombre de dar discursos. En 31 años de vida había escuchado a mi papá hablar en público tal vez unas 3 veces. Él era el hombre que se quedaba en la orilla en las fotos familiares, que nada más asentía con la cabeza, que prefería que Patricia hablara por él en casi todas las situaciones. Pero se levantó y empezó a hablar. Dijo que 31 años era una edad bonita. Dijo que había mucho por lo cual estar agradecidos. Dijo que la familia lo es todo. Y entonces soltó con la misma naturalidad con la que había dicho aquella frase en la terraza sobre que yo era buena haciendo lo que me mandaban. He aprendido con los años que el amor de padre no es igual para todos los hijos. Eduardo es el hijo que yo elegí, y hay un amor en eso que es diferente, más intenso tal vez, porque fue deliberado. No vino como una obligación. La mesa se quedó en silencio. No el silencio de alguien que está procesando un brindis conmovedor. El silencio del que está procesando si de verdad escuchó bien lo que acaba de escuchar. Mi papá siguió. Dijo que yo había crecido, que me había vuelto independiente, que eso era bueno, que él estaba seguro de que yo iba a llegar lejos. Pero las palabras anteriores ya habían caído sobre todos los presentes, y no había forma de borrarlas. Nunca sentí por ti lo que siento por Eduardo. No de la misma manera. 40 personas, el ruido de la ciudad allá abajo, las luces en serie siguiendo parpadeando sobre nuestras cabezas como si nada hubiera cambiado. Patricia tenía la mirada fija en el mantel. Paola, del otro lado, se había quedado completamente congelada. Volteé a ver a mi papá. Él me devolvió la mirada, y había algo en sus ojos que reconocí con una claridad que dolió y liberó al mismo tiempo. No había crueldad intencional. Solo había un hombre que había vivido tanto tiempo dejando que Patricia llevara la batuta de la narrativa que se había vuelto incapaz de darse cuenta de lo que estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo. Había dicho la verdad. La versión de la verdad que Patricia había construido dentro de él a lo largo de 23 años. Y al decir eso en público, frente a 40 pares de ojos, había hecho por mí lo que ninguna terapia, ninguna plática, ninguna confrontación en privado podría haber logrado. Había comprobado, ante un montón de testigos, lo que yo había sentido toda mi vida pero que nunca había podido nombrar por completo. Doblé mi servilleta, despacio, con cuidado, alisando el pliegue con el pulgar. Empujé la silla hacia atrás. El ruido de las patas contra el piso de cantera de la terraza fue el único sonido en ese instante. Me paré, volteé a ver a mi papá y sonreí. Gracias, papá, por tu honestidad. Agarré mi bolsa y me salí. No supe qué pasó después de que crucé la puerta de la terraza. Me enteré más tarde por Paola, que me lo contó sentada en el piso de mi departamento mientras yo empacaba mis libros. Después de que se cerró la puerta a mis espaldas, dicen que el silencio duró casi 10 segundos. 10 segundos con 40 personas viendo a un señor que acababa de decir a todo pulmón en la fiesta de su propia hija que quería más a su hijastro. La primera en soltar algo fue la exmaestra que me había felicitado más temprano. Puso la servilleta sobre la mesa con esa calma que solo te dan los 70 años de edad y el ya no tener tiempo para andarse con rodeos, y le dijo a mi papá, «¿Usted de verdad dimensiona lo que acaba de hacer?» Mi papá se quedó mudo. Patricia trató de meterse. Dijo que había sido un malentendido, que Arturo no había querido decir eso, que yo era muy sentida, que así nos llevábamos nosotros. El mismo patrón de siempre. Explicaciones,
restarle importancia, echarle la culpa al otro. Pero esta vez había 40 personas que habían escuchado exactamente las palabras que salieron de su boca, y 40 pares de ojos son muy difíciles de engañar con otra versión. Paola se levantó. Dijo que me iba a marcar para ver si estaba bien, agarró su bolsa y se fue. Varios invitados le siguieron el paso. No en bolita, no como un boicot organizado. Simplemente se fueron yendo, de esa forma silenciosa y definitiva de quien acaba de presenciar algo muy fuerte y ya no se puede quedar. La fiesta se acabó antes de que partieran el pastel. Patricia y mi papá se fueron por separado en taxi. Eduardo se había largado desde antes, sin despedirse de nadie. El pastel de naranja se quedó enterito debajo del capelo de cristal. Yo no sabía nada de esto mientras manejaba. Salí de la terraza, bajé las escaleras, me metí a mi carro en el estacionamiento de la calle de al lado, me senté en el asiento del piloto y me quedé con las manos al volante durante un rato que no logro calcular. No lloré. Estaba pasando algo dentro de mí que era demasiado grande como para caber en unas lágrimas. Era como cuando cargas algo pesado durante tanto tiempo que dejas de sentir el peso. Y de repente alguien te lo quita de encima y sientes la ligereza mucho antes de entender de dónde viene. Mi papá había soltado en voz alta lo que yo había sentido durante décadas en las orillas de todas nuestras interacciones. La sensación de ser suficiente, pero no lo suficientemente amada. De ser útil, pero no elegida. Y al hacerlo público, me había regalado la única cosa que Patricia nunca me podría quitar. La confirmación de que yo no me estaba inventando las cosas en mi cabeza. No era yo siendo demasiado sentida. No era un problema mío, era real, y ahora además había testigos. Paola me marcó 15 minutos después. Le contesté. Me preguntó dónde andaba. Le dije que seguía en el carro, estacionada. Dijo que iba para allá. No le pregunté si estaba segura. Solo le pasé la ubicación. Cuando llegó, se subió al asiento del copiloto y se quedó callada por un momento. Luego me dijo, «¿Estás bien?» No era una pregunta. «Lo estoy», le respondí. «Creo que lo estoy». «¿Qué quieres hacer ahorita?» Miré por la ventana. La calle estaba vacía. Una hoja seca cruzó la banqueta volando con el viento. Irme a la casa y marcarle a Gabriela Reyes. Gabriela Reyes era la directora de un despacho en la Ciudad de México. Me había mandado un mensaje 3 semanas antes, después de ver un proyecto mío publicado en Internet, preguntándome si estaría dispuesta a tener una entrevista para un puesto como arquitecta asociada. Le había respondido dándole las gracias, pero diciéndole que en ese momento estaba comprometida con otros proyectos. No le había contestado con mucho entusiasmo porque tenía miedo. Miedo de irme. Miedo de que, fuera de la Avenida Providencia, yo no fuera lo suficientemente buena sin llevar el nombre de Patricia respaldando el mío. Esa noche, sentada en mi carro con mi cumpleaños hecho pedazos a mis espaldas, el miedo había cambiado de forma. Se había hecho más chiquito, o quizás yo me había vuelto más grande. «Márcale ahorita», dijo Paola. «Son las 10 de la noche. Mándale un WhatsApp entonces». Agarré el celular. Abrí el chat con Gabriela Reyes, le escribí. «Estoy disponible para platicar. Cuando a ti te quede mejor». Lo mandé antes de arrepentirme. Gabriela me contestó a la mañana siguiente. «Qué excelente noticia. ¿Te late el lunes a las 10?» La videollamada con Gabriela Reyes duró 1 hora con 20 minutos. Me platicó sobre el despacho, 15 arquitectos, proyectos institucionales y residencias de lujo, una cultura de autoría que me describió con una claridad que me hizo entender que para ella eso era un valor fundamental, no nomás un detalle. Cada arquitecto firma lo que diseña. Cada proyecto se va directo al portafolio de la persona que lo sacó adelante. «Tú firmas lo que haces», me dijo en algún momento, con la naturalidad del que describe algo muy obvio. Pero para mí, en ese entonces, no era obvio. Era una completa revolución. Le conté con mucho cuidado y cero drama sobre mi trayectoria en los últimos años. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando acabé, me dijo, «Por lo que he podido ver de tus obras publicadas, tienes una identidad de diseño súper clara.
Y eso es raro de ver. Vale 1000 veces más que tener años de experiencia en una firma gigantesca. Identidad de diseño. Jamás me había pensado a mí misma en esos términos. Me había medido por mi habilidad técnica, mi eficiencia, mi capacidad de resolver problemas. Pero la identidad, esa chispa que hace que alguien vea un trabajo y sepa que es tuyo, era justo lo que Patricia se había pasado años diluyendo, adjudicándoselo a sí misma, esparciéndolo en pedacitos por todos los proyectos del despacho, hasta que yo ya ni siquiera sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba ella. Gabriela me ofreció el puesto, con un sueldo 20% arriba de lo que estaba ganando, autonomía total sobre mis firmas, y en la Ciudad de México. Le dije que necesitaba unos días para pensarlo. Me respondió que la vacante iba a seguir abierta durante 2 semanas más. Colgué y me quedé sentada en mi escritorio por un buen rato. En la computadora tenía 3 pestañas abiertas. El proyecto de una casa que le estaba terminando al despacho de Patricia. Mi portafolio personal, que había estado actualizando casi a escondidas en los últimos meses, en mis fines de semana, como quien lleva una doble vida, y la convocatoria de aquel concurso de la remodelación del espacio cultural para el cual nunca me había animado a inscribirme meses atrás. Cerré el archivo del proyecto de Patricia y me quedé en la pestaña de mi portafolio. Había muy buen nivel ahí. Obras con mi sello, mi visión, mi manera particular de darle solución a los espacios. Algunos proyectos que habían terminado saliendo con el nombre de Patricia, otros que eran completamente míos, que me había aventado por fuera, para clientes que me buscaron directamente y de los que Patricia jamás se enteró. Era el portafolio de alguien que se había aferrado a existir a pesar de todo. En los días que le siguieron a la fiesta, las llamadas empezaron a caer una tras otra. Mi papá me marcó 2 veces. La primera lo mandé a buzón. A la segunda, le contesté. Me dijo que le había estado dando muchas vueltas, que no había podido dormir bien, que nunca quiso decir lo que dijo de la forma en la que le salió. Lo escuché. Cuando terminó su monólogo le pregunté, ¿pero es lo que realmente sientes? Un silencio larguísimo. No es tan sencillo como eso, Lucía. Ya sé que no es sencillo, pero es lo que sientes, ¿sí o no? No contestó. Y esa falta de respuesta era en sí toda la respuesta. Le dije que necesitaba tiempo, que no estaba cerrándole la puerta en la cara, pero que necesitaba espacio para entender qué era lo que yo quería que existiera entre nosotros de ahí en adelante. Y que cuando yo estuviera lista, yo misma le marcaría. Dijo que estaba bien, con ese tono que usas cuando sabes perfecto que nada está bien, pero ya no tienes idea de cómo decir lo contrario. Patricia nunca marcó. Me mandó un mensaje larguísimo 3 días después, intentando explicarme que mi papá se había expresado mal, que el whisky se le había subido a la cabeza, que yo había entendido las cosas por donde no eran. Le contesté con 3 renglones. Leí tu mensaje. No voy a debatir sobre lo que se dijo. Cuando estés lista para platicar directamente, sin intermediarios de por medio, márcame. Me dejó en visto. Le marqué a Gabriela Reyes al 5.º día. Le acepté la chamba. Le avisé a Patricia por correo que mi último día en el despacho iba a ser en 2 semanas, justo como marcaba mi contrato. Me respondió con un OK, que se sentía más frío que un témpano de hielo. En esas 2 últimas semanas, organicé mi salida con el mismo nivel de detalle que le había metido a mis proyectos durante años. Dejé bien documentado cada archivo, cada proceso, cada cliente con el que había tratado de frente. No me llevé absolutamente nada que no fuera mío, pero sí me aseguré de dejar bien claro y etiquetado lo que sí era mío. Gloria, la clienta de la casa en Zapopan, me marcó en cuanto se enteró de que me iba. Me dijo que quería contratarme a mí de manera independiente para el diseño de la casa de campo de la que me había platicado meses atrás, que la realidad era que siempre había querido trabajar conmigo, no con la firma. Guardé su número en una carpeta nueva en la compu y le puse de nombre Comienzo. En mi último día de oficina, salí a las 6 de la tarde, igualito que cualquier otro viernes.
No hubo despedida formal, nadie partió un pastel, no hubo tarjetita firmada por todos. Patricia estaba encerrada en una junta. Eduardo estaba pegado al teléfono. Uno de los chavos de mi equipo me dio un abrazo en el pasillo y me dijo que me iba a extrañar muchísimo. Crucé la avenida Providencia por última vez siendo empleada de esa oficina. El sol ya iba bajando y la luz pegaba contra las fachadas de los edificios con ese tono doradito que los arquitectos llamamos la hora dorada. Cuando la luz ya no te encandila, nomás revela cómo son las cosas. Me fui a mi casa. Terminé de armar las maletas que había dejado a medias la semana pasada. En la Ciudad de México, encontré un depa chiquito en la Condesa, con unos ventanales enormes que daban hacia una calle atascada de jacarandas. En mi primera mañana ahí, me despertó la luz del sol antes que la alarma. Me preparé un café. Me senté junto a la ventana y abrí mi computadora. Tenía un correo de Gabriela con el brief del que iba a ser mi primer proyecto, un centro cultural de barrio, de espacios abiertos, pensado para integrarse con los vecinos de la colonia. La clase de proyecto que no nomás te exige ser buena técnicamente, sino tener un punto de vista, que te exige saber qué opinas, qué defiendes, cuáles son tus convicciones sobre cómo la gente debería habitar y vivir sus espacios. Me le quedé viendo al brief por un buen rato y me puse a escribir. No empecé haciendo planos. Primero aterricé el concepto, lo que yo creía que ese espacio debía aportarle a la ciudad, lo que quería que la gente sintiera desde el segundo en que pusiera un pie adentro, el potencial que yo veía en ese terreno y que ningún documento técnico me había sabido mostrar. Era la primera vez en años que estaba redactando el comienzo de algo sin estar a la espera de que alguien más viniera a decirme cómo ponerle el punto final. En septiembre empecé a ir a terapia, con una analista que se llama doctora Teresa, que tiene su consultorio en Polanco y tiene esa paciencia de alguien que ha escuchado miles de historias, pero sigue tratando cada nueva historia como si fuera la primera. En mi tercera sesión me preguntó cómo me describiría a mí misma en el ámbito profesional. Me quedé callada por unos segundos y luego le dije, soy arquitecta, tengo mi propia manera de entender e interpretar el espacio y apenas estoy aprendiendo a confiar en eso. Ella no apuntó nada en su libreta. Nomás asintió con la cabeza, y esa validación silenciosa, de parte de alguien que no tenía ninguna intención oculta de usarme para su beneficio, me cayó diferente a cualquier cumplido que hubiera recibido en toda mi vida. Mi papá me mandó un WhatsApp en octubre. Nomás decía, ¿cómo estás? Le contesté, bien, metidísima en un proyecto que me encanta. ¿Y tú qué tal? Se tardó un día entero en contestar. Cuando por fin lo hizo, me puso, tratando de entender varias cosas. ¿Te puedo marcar cuando me sienta listo? Le contesté que sí, que cuando él quisiera. No había ninguna garantía de que esa plática fuera a ser fácil, ni de que fuéramos a llegar a alguna conclusión definitiva. No había garantía de que mi papá alguna vez fuera a poder salirse de la órbita de Patricia lo suficiente como para voltearme a ver con claridad. Hay cosas que te toman toda la vida, y hay otras que nomás no van para ningún lado. Pero yo ya había dejado de necesitar que las cosas llegaran a buen puerto para poder sentirme completa. Era diciembre, cuando entregué el proyecto terminado del Centro Cultural. Mi nombre estaba ahí, en la primera hoja de los planos. Lucía Garza, arquitecta responsable, sin ningún calificativo de por medio, sin asteriscos, y sin ninguna otra firma encimada sobre la mía. Mandé a imprimir una copia y la acomodé en el librero, justo al lado de unos sartenes de hierro fundido que me había heredado mi abuela cuando yo tenía 20 años, poco antes de fallecer. En esa época ella me había dicho, «Tú vas a construir cosas preciosas, Lucía. Nomás prométeme que no vas a dejar que ningún cabrón venga a ponerle su nombre encima». Me había tomado mucho tiempo entender a qué se refería, pero ahora lo entendía todo. Mi papá me soltó en la cara, frente a 40 personas, que había un amor que nunca sintió por mí de verdad, y eso dolió de una manera que se va a quedar atorada por muchísimo tiempo. Pero también fue la grieta que terminó por tirar la barda que yo misma había levantado alrededor de una vida que, para empezar, ni siquiera era mía.
Hoy, mi nombre está en el proyecto, mi nombre está en el contrato, y mi nombre está colgado en la puerta del despacho donde trabajo, junto a otros nombres, y en total igualdad de condiciones. Y con eso descubrí, es más que suficiente para volver a empezar. Ahora, si te gustó esta historia, pícale en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte fue la que te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides unirte como miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no subo por acá. Allá te espero.